Y eso es algo que también yo he visto que Dios produce muchas veces por medio de una depresión o de episodios de ansiedad. Dios hay veces se vale de esa situación para hacer que esa persona crezca mucho. O sea, en mi vida personal, de los regalos más grandes que me ha dado Dios ha sido la confianza en Él, ha sido la claridad sobre lo que Él quiere de mí, ha sido la vida eucarística, la cercanía a Él en la Eucaristía. Y eso principalmente me lo dio en ese periodo. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a God's Plan Podcast. Para todos aquellos que están llegando nuevos, mi nombre es Claudia Bardi y él es el padre Elías Sayet y somos los encargados de acompañarlos en este ratico para conversar de temas, que creemos nosotros que son interesantes. ¿Cómo está usted, padre? ¿Qué tal Muy está bien, todo? de verdad estoy contento, me gusta compartir estos temas y siento que el de hoy es muy importante. Sí, ya que el padre le dio un pequeño abreboca, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y a la vez delicado y que se está escuchando muchísimo desde hace varios años para acá. Y vamos a hablar de la depresión y la ansiedad. Obviamente quienes lo escuchan dirán, wow, son aguas profundas, pero la verdad es que queremos tratar de que sea un rato de una conversación tranquila donde podamos hablar de la manera más responsable posible acerca de este tema y sobre todo buscar herramientas que puedan funcionarle a aquellos que estén padeciendo esto o que tengan a personas cercanas a su alrededor. Y sí, con ciertos tips, digamos, o herramientas como ya lo había nombrado, poder ayudar. Y nos preguntamos últimamente mucho por qué está siendo tan común que hoy en día escuchemos hablar de la depresión. Mucha gente dice, tengo ansiedad, estoy sufriendo de ansiedad. Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo tanto? Y Dios mío, ¿por qué permites que alguien sufra esto y viva todo esto, no? Sí, eso es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que sí es algo muy común. ¿Y por qué Dios lo permite? Yo puedo hablar un poco más desde mi experiencia personal, porque hace como 15 años yo tuve una depresión. Okay. Yo, cuando fui al seminario, fue un proceso muy rápido de dejar todo, dejar mi familia, dejar mis proyectos, dejar mi carrera y entrar a un seminario, que era un ambiente totalmente distinto. Me mandaron a un lugar que se llama Cheshire, en Estados Unidos, un pequeño pueblo en Connecticut. Y yo recuerdo que yo llegué ahí y obviamente extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos y mi vida. Y muchas veces como que pensaba que eso me estaba doliendo, pero simplemente decía, bueno, por Dios, Dios me quiere aquí. Y como que evadía ese tipo de pensamientos y de sentimientos. Y recuerdo que un día fui a un paseo a una montaña con dos hermanos y empezó a llover y ya hacía mucho frío, ya estaba llegando el invierno y comienzo a subir esa montaña y de repente cuando nos paramos como a almorzar, sacamos unos sándwiches que habían preparado los hermanos y los sándwiches estaban empapados, pero llenos de agua. Y me acuerdo que yo en ese momento fue como un momento de realmente aceptar todo lo que estaba sufriendo, que no lo había querido aceptar, lo había querido evadir. Y en ese momento me acuerdo que me vino una idea que era, le debía haber hecho caso a mi papá. ¿Qué hago yo aquí? Porque recuerdo que cuando yo me estaba yendo al seminario en todo ese proceso, recuerdo que mi papá me dijo, hijo, te estás precipitando. Y siento, hoy en día, viendo todo, que de alguna manera Dios quería que fuese de esa forma. Okay. No recomiendo procesos tan rápidos, pero siento que en mi caso se dio así, por alguna razón. Pero a partir de ese día me empecé a sentir muy mal, muy, muy, muy triste. En aquel momento yo jamás dije, estoy deprimido o tengo una depresión. Yo ni sabía lo que eso era y
y realmente simplemente estaba triste. ¿Y qué sentía, padre? Exactamente. Primero, lloraba todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo estaba llorando. O sea, como que a las 10 de la mañana normalmente decía, ya quiero que este día se acabe. Y son apenas arrancando. las 10 de la mañana. Y entonces el pensar que me queda tanto como para llegar al final del día. Como esos días horribles que tú dices, ya Sí, yo sí, quiero que sí, se sí. acabe, pero así eran Total. todos los días y realmente no era por nada externo. O sea, realmente la vida del seminario era muy bonita, habían hermanos estupendos, mis superiores eran excelentes y fueron muy cercanos a mí, pero sentía eso. Primero lloraba muchísimo. Hay veces, incluso al principio, hay veces yo llegué a llorar con tanta intensidad que llegaba a vomitar Imagínese. de lo duro de la intensidad del llanto. Estaba muy confundido porque no sabía si realmente Dios me quería ahí. Y mis Ok. superiores siempre fueron muy buenos en el sentido de, mira, si tú realmente ves que este no es tu camino, tranquilo, no pasa nada. Pero yo realmente no sabía si ese era mi camino o no, porque obviamente estaba sufriendo mucho, pero tal vez era una dificultad que simplemente Dios estaba permitiendo, como la ha Ok. permitido en la vida de muchos santos, de muchos sacerdotes, de muchos religiosos. Entonces, sentía mucha confusión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes Se hacía sufriendo muchas tanto? preguntas, se cuestionaba. Sí, como que le preguntaba a Dios, yo quise ser bueno, yo me pude haber quedado en mi casa echando broma y pasándola Claro. bien y me vine a esto y ¿por qué entonces me siento tan mal? Me debería sentir bien. Y el cuestionarme mucho, ¿será que simplemente algo que me estoy inventando o realmente tengo algo muy duro? Y Y sentía, disculpa que lo interrumpí, sentía que era usted mismo. 100% no. 100% no. Yo siempre he sido una persona alegre, una persona echadora de broma. Ok. Y de repente me veo que realmente no sonrío, me veo triste, llorando. O sea, yo en verdad nunca lloraba. Y el único momento en donde yo sentía como que un poquito de paz Ok. era en el momento que recibía la comunión en la misa, que siempre me ponía a llorar y le decía a Dios, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Y esa sensación de alguna manera dejarme en manos de Dios me da un poco de paz. Pero nunca una persona debe subestimar Claro. lo que siente una persona cuando tiene una depresión. Es realmente muy duro. Y la persona obviamente no ve síntomas visibles. No, entonces hay gente que dice, no, simplemente tengo una buena actitud y tal. Y no se dan cuenta que realmente es una enfermedad y que muchos de esos pensamientos, de esos deseos, de esos miedos, no eres realmente tú, sino que es realmente la enfermedad. Claro. Yo recuerdo incluso, para que veas lo mal que uno se puede llegar a sentir, que un día fui a un médico, ni siquiera sé si era un psicólogo, Ok. pero fui con alguien que me recomendaron y esta persona me pregunta, ¿has pensado en suicidarte? Y mi respuesta fue, no creo que sea necesario. Es decir, me siento tan mal que si me sigo sintiendo así por una semana, máximo 2 semanas, me muero. O sea, uno no puede durar mucho sintiéndose tan mal. Y no, realmente nunca tuve pensamientos suicidas ni nada de eso, pero sentía que realmente no iba a aguantar mucho tiempo sintiéndome así y a la vez la depresión te hace sentir que vas a estar así toda tu vida. Claro. Y eso es muy duro porque dices, si siento que no aguanto 3 días más así, ¿cómo aguantar Sí, toda mi porque vida? pasa un día, se siente mal, pasa otro, Horrible. se siente mal. ¿Y qué hizo, padre, para empezar a cambiar, digamos, cómo se sentía? ¿Buscó ayuda? Sí comenta que hablaba con sus superiores y hasta tuvo la oportunidad de conversar con esta persona que no recuerda si era psicólogo o algo. Pero ¿recuerda más o menos qué fue haciendo poco a poco para que esto cambiara? Bueno, primero, nunca me quedé simplemente en la cama y dije, Ok. bueno, estoy enfermo y me quedo aquí y ya. Hacía todo lo que me tocaba hacer. Si me tocaba estudiar, estudiaba. Si me tocaba ir a clases, iba a clases. Si tenía que rezar, rezaba. Si tenía que hacer algún trabajo, lo hacía. Y creo que eso me ayudó. Por lo Ok. menos me mantenía un poquito entretenido. Después, a mí, la vida espiritual me ayudó mucho. O sea, esa cercanía a Jesucristo en la Eucaristía. Ok. Ese ir a rezar delante de un sagrario. Incluso
lloraba mucho, pero lloraba muy unido a Dios. Es decir, yo recuerdo muchos momentos, yo encerrado en mi celda, porque ni siquiera era un cuarto, era una celdita, sentado en mi cama, con una mano tenía una toalla y en la otra mano mi crucifijo, y simplemente le repetía a Dios, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Eso me ayudó mucho porque realmente, bueno, estaba unido a Él en Claro. medio de eso, y eso me dejó una gran confianza en Dios, que han pasado 15 años de eso, y yo nunca he vuelto a tener una recaída, nunca. Nunca, o sea, y en medio de situaciones duras y momentos duros y en medio de un ritmo de vida bastante intenso, Claro. nunca he tenido la menor recaída, pero ni siquiera remotamente una recaída de eso. Y yo creo que en parte fue porque esto me dejó una confianza en Dios muy, muy, muy grande. Y de alguna manera, no sé, saber vivir estas cosas unido a Él también me ayudó, como tú dices, bueno, mis superiores. Eran personas que yo les hablaba de estas cosas, que siento que me comprendían. En ningún momento noté en ellos como una actitud de simplemente vete a tu casa y ya, Sí. o simplemente quédate aquí y sufre, sino una actitud de realmente De ver entendimiento, si en sí. medio de eso Dios estaba hablando. Ahora, yo creo que fue muy sabio de parte de mis superiores el hecho de saber que tú no debes tomar una decisión importante en un momento en donde no tienes claridad. Ah, eso es súper Yo no importante. podía en ese momento decidir irme a mi casa porque realmente no tenía claridad. Yo tenía Claro. que de alguna manera esperar a tener un poco más de claridad, de estabilidad para llegar a tomar una decisión. Porque la tentación obviamente simplemente te Sí. estás sintiendo así de mal, lárgate. Pero realmente yo no estaba seguro si eso era la voluntad de Sí. Dios. Y fíjese que ahorita está hablando, en ese momento usted no sabía que lo que estaba padeciendo era una depresión, pero qué clave fue conversarlo y buscar ayuda. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos como comunicar aquí, y es que no temas hablar. Y por eso considero que es tan común hoy en día el estar escuchando todo el tiempo sobre la depresión y la ansiedad, porque de cierta manera, las personas están conversándolo más, se están abriendo a compartir su experiencia porque quien está a su lado le da la confianza para hablar, y siento que eso es clave. Tenemos que de alguna manera, siendo muy responsables, porque no somos profesionales, de acompañar al que lo está padeciendo y serle muy sincero, decirle, exprésate, ¿qué estás sintiendo? Porque muchas veces no entiendes lo que está pasando el otro, a veces te explica con palabras lo que siente y no comprendes, pero creo que el ser muy empáticos y decir, mira, no entiendo, no estoy ni cerca a comprender lo que te está pasando, pero aquí estoy, te ayudo, te escucho, y o sea, como que mientras pueda voy a buscar la manera, buscar ayuda profesional para que esté ahí para ti. Voy a contar algo muy corto. El año pasado, quien era mi novio, ahora hoy en día es mi esposo, después del COVID tuvo un episodio de depresión, le duró un mes más o menos y fue muy fuerte, porque él me decía, Claudia, yo no tengo por qué estar así, o sea, no tengo razones. No, casualmente nos acabamos de comprometer y me decía, estoy en el momento más pleno de mi vida, o sea, donde estoy claro de lo que quiero, estoy contigo, estamos proyectándonos a un futuro, preparando nuestro futuro hogar y tal. Y me decía, y estoy así, o sea, y él muchas veces me decía, es que si entendieras lo que estoy sintiendo, o sea, como que entenderías mejor, ¿sabes? Pero me decía, a veces siento que hasta soy exagerado. Y creo que ahí es muy importante, o sea, el ponerse muy en los zapatos del otro y ser empático, y aunque suene complicado el escuchar lo que te dice, saber que o sea, es una enfermedad que te hunde tanto que le llegan pensamientos tan locos a la gente que ni siquiera te imaginas. Y él me lo decía, o sea, no te quiero ni siquiera decir las cosas que he llegado a pensar. Sí, realmente hay un momento que uno ni siquiera se quiere ilusionar de poder superar la depresión. Y recuerdo que a mí me pasaba que yo muchas veces me iba a dormir y en la noche le hacía una visita a la capilla o a un cuadro de la Virgen María y decía, ojalá
que ya mañana simplemente me levante y vuelva a ser yo. Y ya haya superado esto. Y después levantarme y sentirme igual. Hacía que como que me golpeara ya desde temprano en la mañana otra vez, porque era como que me había ilusionado para a nada. despertar mejor. Y entonces eso hace que llegue un momento que ya no te quieres ilusionar otra vez porque no te quieres volver a meter ese golpe. Entonces sí ayuda mucho cuando tienes personas a tu lado que te ayuden como a salir de ti mismo, que te ayuden a así sea hacer cosas muy sencillas, pero que se mantengan muy cercanos. Ahora, la gente hay veces lo que quiere es como sermonearte y aconsejarte. Ahorita yo conozco una joven que está pasando por una depresión fuerte. Y ella tiene un grupo de amigos y de amigas. Ella tiene como 20 años. Y sus amigos y sus amigas siempre le están dando consejos y le están diciendo qué hacer y todo eso. Y hace poco ellos vinieron a hablar conmigo. Y yo les dije, si ustedes supieran la riqueza de los pensamientos, de los deseos que esta chama ha tenido que buscar para mantenerse viva, serían ustedes los que deberían ir a ella a pedirle un consejo. Sí. Y eso es algo que también yo he visto que Dios produce muchas veces por medio de una depresión o de episodios de ansiedad. Dios hay veces se vale de esa situación para hacer que esa persona crezca mucho. O sea, en mi vida personal, de los regalos más grandes que me ha dado Dios ha sido la confianza en Él, ha sido la claridad sobre lo que Él quiere de mí, ha sido la vida eucarística, la cercanía a Él en la Eucaristía. Y eso principalmente me lo dio en ese periodo. Claro. Y he visto en la vida de otras personas como hay veces, no sé, un joven que vive una vida tal vez un poco más superficial, pasa mucho rato simplemente echado en un sofá viendo foticos, videitos, cosas, como que llega un momento en donde empieza a intuir que la vida tiene que ser más que esto. La vida no puede ser simplemente estar aquí echado viendo estas cosas. Y hay veces por medio de una depresión dice, no, o sea, ¿cuál es realmente el sentido de mi vida? Claro. Realmente, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Se empieza a plantear cosas que es muy bueno que uno se las plantee. Sí, preguntas que nunca te haces. Porque no hay tiempo. Sí, o porque simplemente vives como de una manera un poco más superficial y la depresión hace que hay veces te veas de frente con bueno, ¿vale la pena vivir? Totalmente. Y si vale la pena, ¿por qué? ¿Qué realmente es lo que hace que yo quiera seguir viviendo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Exacto. Ese sentido de la vida. Hay un psicólogo muy bueno que se llama Viktor Frankl. Okay. Que él escribió un libro que te recomiendo muchísimo. Se llama El hombre en busca de sentido. Es un clásico, excelente. Y Viktor Frankl crea toda una rama de la psicología que se llama la logoterapia. Que es una terapia a partir de que la persona encuentra el sentido de su vida. Él desarrolla esto en un campo de concentración, porque él fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Y él se fue dando cuenta que muchos de sus compañeros prisioneros morían pocos días después de Navidad, pocos días después de Año Nuevo, pocos días después de su cumpleaños. Sí, una fecha, digamos, que fuese importante para ellos. Una fecha importante. Y entonces él comenzó a indagar por qué era eso. Y entonces él veía que muchos de sus compañeros tenían un sueño de poder pasar Navidad con su familia. De que se acabara la guerra, de que fuesen libres y poder pasar Navidad con su familia, o poder pasar Año Nuevo, o poder pasar su cumpleaños con su familia, o el cumpleaños de uno de sus hijos. O de repente se enteraban que su esposa o sus hijos se habían muerto en la guerra, y entonces simplemente agarraban alguna enfermedad en medio de una situación tan precaria y morían. Y entonces él fue viendo cómo estas personas, lo que les mantenía realmente vivos era eso en lo que ellos veían sentido. Sí, esa ilusión. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí frecuentemente me llegan jóvenes o adultos también que me dicen que están pensando suicidarse o que incluso se han intentado suicidar. Y muchas veces yo les pregunto, ¿y por qué no te has suicidado? Y la pregunta suena un poco cruda, pero muchas veces me dicen, bueno, porque siento que le haría un gran daño a mi familia, o porque me da miedo, o porque no sé qué va a pasar después.
o porque hay algún proyecto o algo en su vida que como que sienten que no han terminado. Y yo hago esa pregunta para ver en dónde ellos están colocando el sentido de claro. su vida. Y desde ahí yo busco ir trabajando la parte espiritual. Claro. Obviamente, la parte psicológica, yo no me meto. Yo tengo profesionales que trabajan conmigo y que cuando tengo cualquier caso de ansiedad, depresión, lo que sea, los envío con un profesional. Sí. Usted es Sí. le brinda un acompañamiento espiritual. Yo jamás daría un diagnóstico. Y eso que yo estudié 2 años de psicología, mientras estudiaba teología, pero yo jamás daría un diagnóstico. Y me parece sumamente imprudente que de repente un profesor o una persona, una mamá diga, no, que mi hijo es bipolar, sin realmente haber tenido un diagnóstico serio de un profesional. Hay que ser muy prudentes. Yo, la parte espiritual, sí, la puedo ir trabajando con la persona, pero la parte psicológica, así como si una persona tiene un problema de vista, va con un oftalmólogo, de igual manera, si tienes una depresión, tú tienes que ir con un médico, con un profesional. Totalmente, sí. Es que justamente eso que toca ahorita es tan importante. A veces nos creemos... Ojo, no lo hacemos por mal, porque realmente estás ayudando. Y tú en el momento te sientes como en la capacidad, porque estás bien, de ayudar al otro. Pero qué importante y hay que subrayarlo y en negrita, buscar ayuda profesional. Y dejarle muy claro a quien esté padeciendo esto, que el buscar a un psicólogo y a un psiquiatra no es porque estés loco, porque muchas veces la gente cae como en ese prejuicio, no, mira, es que, chamo, como tú vas a ir para allá, si estás loco, es que, ¿qué? ¿Te volviste loco? No, o sea, así como cuando nos damos un golpe, vamos al médico, no sé, al traumatólogo, nos duele la barriga, vamos al gastroenterólogo, existe, digamos, los médicos de los sentimientos. O sea, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra porque te va a tratar y porque para eso existe esa profesión. No te van a juzgar. Y creo que eso también es muy importante. Sentirte en la libertad o en lo poco que sientas que tienes de libertad dentro de esa oscuridad que estás sintiendo, de no sentirte juzgado. Exacto. Eso es muy importante. Y también saber que mucha gente no va directamente a un psicólogo. No, mucha buscas gente ayuda se siente primero. así, habla con alguien. Sí. Habla con alguien. Y si un día una persona viene y te dice que tiene esos síntomas y te cuenta esas cosas, pues tú dile que vaya con un psicólogo. Totalmente. O sea, realmente es muy importante salir de uno mismo. Y algo que también he hecho mucho es, si una persona sabe que puede tener recaídas muy fuertes, tan dramáticas como pensar en suicidarse o estar a punto de suicidarse, que ya tenga una decisión tomada de lo que va a hacer cuando tenga ese tipo de recaídas. Entonces ya yo sé que cuando me sienta de esta forma voy a llamar a alguien, voy a llamar a mi psicólogo o voy a llamar a alguien, pero ya tú tienes que tener esa decisión tomada, ya tú tienes que saber en ese tipo de situación qué es lo que vas a hacer, porque puede llegar a ser un sufrimiento tan intenso que realmente, si no has tomado ya una decisión de lo que vas a hacer y no lo haces inmediatamente, así no lo quieras hacer, así no sientas que lo quieras hacer, si no lo haces, pudiera ser que cometas una locura que realmente no quieres hacer. Porque hay que aclarar, muchos de estos pensamientos, de estos sentimientos, de estos deseos, no eres realmente tú. Tu libertad se está viendo sumamente condicionada por una enfermedad. Entonces tienes que distinguir cuando de alguna manera la enfermedad me está condicionando demasiado, yo tengo que ya ver en un momento ya en frío, en un momento de claridad, yo tengo que haber tomado una decisión sobre qué voy a hacer en ese momento en donde sé que no voy a tener claridad, en donde sé que no voy a tener la suficiente libertad. Sí, exacto. Pero para llegar a eso hay un camino que ya tienes que haber recorrido. Claro. Y creo que los que estamos alrededor de personas que estén padeciendo esto, tenemos que estar muy atentos. O sea, nosotros, bueno, a veces no terminas de conocer a alguien, pero se supone que a quienes están más a tu alrededor o a quienes ves al día a día, tú sabes cómo son. Y si empiezas a notar que esa persona está actuando distinto, atención. O sea, porque además sabemos que es un tema muy común hoy en día. Si vemos que está, digamos, más encerrado, actuando de una manera rara, hablemos, actuemos, no esperemos a que suceda una desgracia para decir, yo lo estaba notando raro, ¿qué me pasó? Exacto. Y también que no tiene que haber una causa de por qué tienes la depresión. Hay veces yo en el seminario me atormentaba mucho diciendo, ¿pero qué me pasa? O sea, si realmente, la verdad, yo estaba viviendo un momento de mi vida bonito
Y las cosas del seminario después las llegué a disfrutar muchísimo. Claro. Pero ¿qué me pasaba? Realmente no había nada. Y ojo, esto es una historia mía muy particular. Esto no le pasa a la mayoría de la gente que va a un seminario. Claro. Por si acaso alguien se asusta y dice, wow, ni loco, Ya no voy a jamás ir. haría algo así. Pero no hay que estar constantemente como flagelándose uno mismo, como que, bueno, esto es mi culpa y qué me Buscándole pasó. el porqué, el porqué, O sea, el porqué. literalmente, yo me sentía como si de repente respirara una tristeza que simplemente me envolvía por completo y buscaba una causa, veía si yo era el culpable y no, realmente no, Total. simplemente es una enfermedad que así como te puede dar cualquier otra enfermedad, esta enfermedad, pero muchas veces no ves síntomas así visibles Sí. y entonces es más difícil saber si simplemente estoy sobre reaccionando o si realmente tengo una enfermedad. O sea, no es ni blanco y negro, hay muchos Total. grises y por eso es tan importante ir con un profesional que te ayude a ver realmente qué es lo Sí. que tienes. Como última, digamos, punto que quería tocar y ya para cerrar, y repito, lo común que se está volviendo, la vida, nosotros mismos nos estamos presionando demasiado y estamos buscando cada día ponernos metas y cumplirlas y qué voy a hacer mañana y llega el día de mañana y todavía no he terminado de hacer esa meta que quería y ya estás pensando en lo demás. No nos presionemos tanto, tenemos tiempo para lograr las cosas y esa misma presión nos está llevando a tratar de cumplir ciertas, no sé, estereotipos que supuestamente te está obligando a la gente y es lo que a mucha gente le está llevando a padecer de ansiedad, de depresión y todo esto. Bueno, padre, creo que es un tema que tiene mucho más para hablar, pero para no excedernos en el tiempo, ya saben, hablen, no se sientan juzgados, busquen ayuda que de esto se puede salir, porque claro que se puede salir. Muchas gracias, padre, por esta conversación. Esperemos que, bueno, que esto pueda ayudar a algunas personas. Sí, lo esperemos. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Los esperamos en el siguiente capítulo. Y bueno, esto fue God's Plan Podcast. Chao. Hasta luego, que Dios les bendiga.